Buenos días, instructores. Mi grupo y yo les explicaremos sobre las técnicas e instrumentos de investigación según el capítulo 6. ¿Qué es una técnica de investigación? Llamamos técnica de investigación al conjunto de procedimientos coherentes con el hecho estudiado y con los recursos disponibles, por lo cual generamos información para nuestra investigación. Una de las clasificaciones más utilizadas es la que se refiere a la fuente de donde obtenemos la información. Como primero tenemos las técnicas de investigación documental. Estas técnicas nos orientan a obtener información que otros han escrito sobre el tema estudiado. Dentro de estas tenemos el primer nivel, y estas las podemos encontrar en libros, enciclopedias, etc. Tenemos también el segundo nivel, que este implica el análisis de la información empírica o secundaria que proviene de otras fuentes. También podemos encontrar la técnica de fichaje, que consiste en extraer segmentos de información de fuentes documentales, como por ejemplo, síntesis de libros, artículos de periódicos o revistas, registros históricos, entre otros. Estas fichas se clasifican en fichas de citas textuales. También tenemos las fichas de paráfrasis. También encontramos las fichas de contenido, que pueden elaborarse en papel o electrónicamente, de manera que tengamos suficiente espacio para redactar nuestra información. Es importante destacar que debe de contener, primero, un encabezado, donde se anotarán el tipo de ficha que se está realizando y el tema correspondiente. Luego encontramos el cuerpo de la ficha, que en esta sección escribiremos directamente la cita, así como tal se observa en el ejemplo. Las citas de paráfrasis solo se hace referencia al autor de quien se tomó la idea. Y por último tenemos la fuente de información, que algunos investigadores anotan en el frente de la ficha la información de su fuente consultada, pero también se sugiere que se realice en la parte trasera para poder evitar un desorden de información. Luego tenemos la técnica de resumen, que facilita al investigador el registro de información presentada en distintos documentos. El resumen nos permite concentrar información extraída de documentos completos. Dentro de esto tenemos la tabla preliminar, que sirve para el análisis de información. En la columna de la izquierda se anotarán las ideas principales del texto hasta completar todas las secciones de nuestro documento. Y por último realizamos el resumen, que es elaborado con base a la tabla preliminar, así como se presenta en el siguiente ejemplo. Por último, les explicaré sobre las técnicas de elaboración de mapas, por lo cual influyen los siguientes pasos. Como primero, debemos de tener en cuenta la lectura del documento base. Como segunda, la selección de la información relevante que presenta el documento. Como tercero, organizar las ideas formando estructuras a través de las relaciones que se establecen entre ellas. Como cuarto, debemos de tener en cuenta los conceptos fundamentales que se situarán en la parte superior del mapa y los más específicos y menos generales en la parte inferior. Y por último, las ideas que se unen por medio de líneas que concluyen en una serie de puntos. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Abigail Pineda. Continuando con la presentación del capítulo 6, cómo obtener información, vamos a hablar sobre los mapas semánticos.
Los mapas semánticos es una técnica que nos permite esquematizar, resumir y seleccionar la información que necesitamos plasmar en nuestro trabajo de investigación de una manera sencilla, clara y eficiente. Para poder realizarlo debemos de seguir ciertos pasos que nos permiten tener éxito al momento de hacer nuestra investigación. Primero, realizar una lluvia de ideas. Esto nos permite sacar los conceptos o las palabras que más vamos a utilizar al momento de hacer nuestra investigación. Luego de eso vamos a hacer una organización o estructuración semántica, lo cual significa que luego de que ya tenemos todos nuestros conceptos, los vamos a organizar de manera que lo vamos a categorizar para luego hacerlo en una representación gráfica, donde vamos a plasmar como de un concepto general surgen otros conceptos que son clave y complemento, pero siempre más. Para ello vamos a observar este ejemplo donde podemos ver que el tema central o el concepto central está en un óvalo y de él salen diferentes conceptos que nos permiten hacernos otras preguntas y expander nuestros conceptos claves. Ahora también vamos a hablar sobre lo que son las técnicas de investigación. Estas nos sirven para obtener información de las personas que conocen acerca del fenómeno estudiado y no solamente lo conocen, sino que lo viven y están cerca de este fenómeno. Es decir, que vamos a recabar información de fuentes primarias. Según Rojas, las técnicas de investigación se encuentran en el tercer nivel. Esto significa que el manejo de la información es empírica, primaria y es directa. O sea, nos vamos a acercar a la realidad a través de diferentes técnicas de investigación de campo, como por ejemplo la observación, la cual consiste en acercarse al fenómeno estudiado y ver directamente lo que sucede, no solamente observarlo a través de libros o revistas científicas, sino vivirlo y conocerlo de cerca. Esta puede valerse de la observación para recabar información diversa y en contextos distintos, pero siempre del grupo poblacional que estamos estudiando. Esto también hace alusión que podemos utilizar diferentes sentidos. La observación no solamente la podemos realizar a través de la vista, sino utilizamos también tacto, olfato o gusto. La observación puede dividirse en dos, en un nivel participativo o en un grado de estructuración. El nivel participativo se divide en dos aspectos importantes: participante, que es cuando el investigador se va a integrar al grupo y a formar parte, y el no participante, que es solamente cuando va a observar el comportamiento. En el grado de estructuración vamos a ver que puede ser no estructurada, es decir, no tener un orden o unos aspectos específicos a observar. Puede ser semiestructurada, donde vamos a observar un limitado tema que por lo general no pasa de 5, o estructurada, donde claramente vamos a tener aspectos muy puntuales. Para ello debemos de saber que tenemos que establecer objetivos, contar con marcos teóricos, con guías de observación, registros de información, prever la logística y un conocimiento claro de alguna guía. Tal como debemos saber también que hay condiciones a cumplir, lo cual puede ser: el observador debe tener una facilidad para lograr empatía, capacidad de incorporarse pero sin llamar la atención, dar explicaciones claras si se las solicitan, capacidad de utilizar indicios y poner cuanto antes por escrito todas las... Esta es una boleta de observación donde es estructurada, ya que debemos de registrar la información que necesitamos y hacerlo de una manera concreta para que ésta pueda ser evaluada de forma correcta. Efraín Tobar García, y continuando con la temática de los tipos de entrevista, veremos lo que es la entrevista no estructurada. Y esta entrevista pues sirve para lo que es recabar información, extraer datos que nos van a servir para análisis, para reflexión, para conocer esas ideas, conocer hipótesis que van a contribuir a nuestro tema de investigación. Y esta técnica pues se
se apoya o utiliza el instrumento que será el cuestionario. El cuestionario tiene que emplear preguntas abiertas, que son preguntas que el entrevistador va a efectuar al entrevistado, en el cual no va a tener ningún tipo de influencia en ellas. El entrevistado va a dar su respuesta sin ningún tipo de restricción. También es similar a la exploratoria porque lo que se busca es también recabar y obtener información. Se puede utilizar grupo focal. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden entrevistar de 6 a 12 personas. Pero si el tema de investigación va a tener una mayor profundidad, no es recomendable. Nada más es recomendable entrevistar máximo 6 personas. Y las características del entrevistador. Pues el entrevistador tiene que tener una preparación antes de realizar la entrevista. Tiene que tener su libreta de apuntes, debe de llevar equipo para grabar, si se da el caso, una cámara o un equipo para grabar audio. Tiene que ser imparcial, porque al momento de preguntar no tiene que interferir en querer obtener una pregunta que él crea conveniente según sus preferencias. Tiene que tener imparcialidad, tal y cual como el entrevistado brinda la información sin manipularla a su conveniencia. Y pues debe de conocer el tema, porque si el entrevistador conoce el tema, de esa forma va a poder realizar las preguntas más pertinentes al entrevistado. Y las características del entrevistado. Para empezar, el entrevistado tiene que querer participar en la entrevista, porque no se le puede obligar a una persona a ser entrevistado, tiene que hacerlo con su voluntad. Y esto contribuye para que las preguntas sean lo más aceptables o lo más natural posible. También tiene que conocer su rol, tiene que saber que se va a someter a que le estén realizando diferentes preguntas y que no se sienta incómodo con ello. Ya tiene que él estar sabedor de su rol. También tiene que poseer la información que se requiera, porque no es lo mismo preguntarle a un director de un hospital por los pacientes que ingresan por diabetes que hacerle esa misma pregunta a un dueño de un almacén de ropa. Se le va a preguntar de acuerdo a la información que uno requiera a quien sí la va a poseer. Y asimismo tenemos el instrumento que es el cuestionario. Y el cuestionario tiene que poseer preguntas concisas y claras. No se debe de redundar y no se debe también de ir mucho más allá de lo que es las preguntas, porque si no son concisas y claras, no van a ser muy entendibles para el entrevistado y esto puede alterar la respuesta y por consecuencia la información. También las preguntas no deben introducir la respuesta. Esto quiere decir que no se le va a preguntar a alguien: ¿considera usted que las drogas sí modifican el sistema nervioso central? Porque ahí ya se está afirmando, o sea, ya se está introduciendo la respuesta. En su lugar, se puede preguntar: ¿considera que los estupefacientes modifican el sistema nervioso central? Entonces ahí él va a ser, no va a ser obligado a decir sí o no el entrevistado. Y se tienen que utilizar palabras entendibles de acorde al público. Por ejemplo, si se le va a hacer preguntas, por ejemplo, a los estudiantes de psicología se le puede preguntar: ¿consideran que la poda neuronal es el precursor del sistema límbico? Sí, se le puede preguntar, pero no se le puede hacer esa misma pregunta a una ama de casa. A una ama de casa se le puede hacer una pregunta: ¿considera usted que en la adolescencia se tienen cambios conductuales? O sea, cada pregunta debe ir acorde al público que se le va a preguntar. Y pues veremos los tipos de preguntas.
En este caso, las preguntas abiertas, que son las que el entrevistado va a poder responder según su criterio, sin estar sujeto a respuestas ya establecidas. Esas son las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas, en este caso, sí habrán respuestas ya establecidas por el entrevistador, como por ejemplo, sí, no, o de acuerdo, o en total desacuerdo. Y también tenemos las preguntas de opción múltiple, como lo vemos en la imagen, que se le está preguntando cuáles son los ingredientes favoritos a una persona y pues aparece un abanico de respuestas, como por ejemplo pepperoni, champiñones, anchoas, salchicha. O sea, aparece una múltiple opción de respuesta. Y las preguntas con respuestas categorizadas o escaladas, en el cual se puede hacer una pregunta del 1 al 10, qué tan satisfactorio ha sido la visita a X lugar, y ahí el entrevistado va a dar la respuesta. Muchas gracias. Continuando con el tema, cómo obtener información, continuaré con la exposición. Secciones que deben incluir los instrumentos de investigación. Primero que nada, es necesario incluir algunas secciones con el propósito de ayudar al investigador y al investigado a poder buscar la información más rápido y tener una mejor comprensión y organización sobre la temática. Las personas que conforman estos instrumentos tienen que saber que es necesario corresponder con los indicadores que se pretenden medir y también seleccionar instrumentos tópicos que permiten a las personas poder entender mejor y que se pueda proyectar de una mejor manera la recolección de información, y también permiten que la persona que lo desarrollará pueda comprender y entender mejor la temática o lo que va a hacer. La organización de las secciones deben contener los instrumentos. Primero se incluye un encabezado en el cual debe contener los datos de identificación, organización, grupo o persona responsable de la investigación. Prosigue un título del instrumento en el cual se coloca el instrumento que se va a utilizar y el tema de investigación. Luego un objetivo, el cual menciona qué se pretende lograr a través de la investigación. Luego sería una información general donde se debe de incluir quién es el sujeto de investigación, nombre o puesto que ocupa, organización a la que pertenece y también la fecha de realización de la investigación. Prosigue lo que sería el cuerpo en el cual se adjuntan los tópicos y también las preguntas del instrumento. Continuamos con un ejemplo. Primero se incluye un encabezado. A través de él se puede dar a conocer los datos de identificación de la organización o grupo o persona responsable de la investigación. Le continúa un título en el cual se menciona el tema en general de la investigación. Prosigue lo que sería el objetivo de la tesis, a través del cual se pretende dar a conocer lo que se logrará a través del cuestionario y de la investigación como tal. También es muy importante la información general porque permite tanto al investigador mencionar el puesto que ocupa la persona o nombre al que va dirigido el cuestionario. Por último, el cuerpo, donde se incluyen los tópicos y también las preguntas de investigación. Gracias a todos por su atención prestada.